Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Hay otro camino. Y leemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay otro camino. Este tiempo con Dios, para meditar todo el día, nos muestra que el hombre siempre tiene un camino delante suyo, pero es el camino de él, el de su pensamiento, el de su parecer, el de su conocimiento. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay otro camino. Cuando vamos por nuestro camino, siempre creemos hacer lo correcto. Muchos intentan hacer lo correcto, pero dice este versículo que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino es camino de muerte. Desde una edad temprana, desde muy jóvenes, se nos ha enseñado habilidades a través del colegio, del estudio, que nos dan un razonamiento lógico para resolver problemas, y se nos ha animado y educado a ser como pensadores independientes, por así decirlo. Y no es que esté diciendo que esto esté mal, porque el cerebro humano, viendo un estudio, dice que contiene más de 100.000 millones de células nerviosas, que produce miles de pensamientos por hora y genera suficiente electricidad para encender una bombilla. Entonces, la pregunta es, ¿será que Dios no quiere que usemos eso que Dios ha provisto en nuestra vida? No es eso, no es que Dios no quiera que usemos ese increíble cerebro que Dios mismo nos ha dado, sino que lo usemos para lo correcto, para investigar en Él y conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero en su propia opinión, en su propio parecer. Viendo desde la antigüedad, la serpiente, Satanás, en el jardín del Edén, le planteó la misma pregunta a Eva cuando le pidió que pensara en el mandato de Dios sobre ese futuro prohibido, por así decirlo. Y es fácil ver cómo Satanás usó la estrategia para socavar, si así lo puedo decir, la confianza de Eva en Dios. Pero ¿con qué frecuencia podemos reconocer la antigua táctica de Satanás en nuestras propias vidas? Porque recordemos que hay caminos que al hombre le parecen rectos, y es que él utiliza la misma estrategia, y también pone en nuestra mente creer que podemos vivir sin Dios, y que lo que pasa es que Dios no quiere que sepamos algunas cosas, lo que pasa es que Dios no quiere que seamos tales cosas. Siempre pone cosas en las mentes creyendo que en nuestra forma tal vez Dios nos enoja, o tal vez Dios quiere que sea así. Mira una mentira o una verdad disfrazada con mentira, lo cual fue mentira completa la que Satanás le dijo a Eva. ¿Y hasta dónde llegaron ellos? ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros? ¿Hasta dónde está la humanidad? Satanás lo que ha hecho es tratar de neutralizar el poder de la palabra de Dios con sus pensamientos. Hoy en día, esos pensamientos postmodernos. Hoy en día se habla que la verdad es relativa, que la moralidad es obsoleta, que está anticuada, que la autoridad también está pasada de moda, que la honestidad es para tontos, que la verdad no tiene sentido. Y muchos quieren seguir este tipo de pensamientos modernos que se olvidan que Dios existe y que hacen que caminen un camino en su propia dirección y que los lleve a ese camino de muerte. Y veo cómo en este mundo, a medida que abundan las oportunidades para que el hombre pueda aumentar su conocimiento, esto los hace más fuertes a volverse autónomos, y se vuelven más
atractivos a su propio camino y no al de Dios. El intelecto humano puede ser una fuerza destructiva si Dios no renueva esa mente, si Dios no muestra el cambio hacia donde deben seguir, si realmente no deciden derribar cada argumento y permitir que la palabra de Dios permee sus mentes y sus corazones. Hoy más que nunca es importante reconocer los peligros de vivir según nuestras propias fuerzas, costumbres, hábitos, ideas, pensamientos. Porque, vuelvo a repetir, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su camino es camino de muerte. Cuando leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, del versículo 11 en adelante, vuelvo a recordar, dice: este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos tan distante para que tengas que preguntar quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer. Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer. Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno, es una orden, que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicará, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar y si te dejas llevar a servir y a rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda traerás destrucción a tu vida. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ahí si eligieres la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esta opción al amar y obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor, tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró a tus antepasados. ¿Hay otro camino? El Señor nos muestra aquí en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, perfectos, pero su camino es camino de muerte. Pero me muestra la palabra de Dios que hay otro camino, hay dos caminos en nuestra vida, hay dos caminos que podemos tomar. Hay dos caminos que nos enseña Dios, uno en nuestras propias fuerzas, el otro en las fuerzas del Señor, y creo que es mejor. A lo largo de la historia de Israel podemos ver cómo Dios siempre los animaba de diferentes formas a escoger el camino correcto. Por ejemplo, les habló diciendo que estaba la bendición y que estaba la maldición, que escogieran la bendición y que les iría bien. Pero más adelante Josué mismo los exhorta diciéndole: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. También recordemos lo que el profeta Elías amonestó también por claudicar en dos pensamientos. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, él dijo: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. También podemos ver las palabras del profeta Isaías, que los animaba a recorrer el camino justo y a no desviarse de él, a no seguir en su propio camino, sino en el camino de Dios, dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. La lección del camino correcto es una buena metáfora que nos enseña la realidad de nuestras vidas. Constantemente cada uno de nosotros nos encontramos tomando diferentes elecciones, decisiones, algunas difíciles, algunas muy difíciles y algunas no tan difíciles.
pero otras de gran importancia, las cuales trascienden en nuestra vida y dan fruto, que a veces no nos gusta y a veces quisiéramos cambiarlo, pero es imposible querer cambiar el fruto cuando el árbol ya está crecido. Generalmente, el ser humano se ve atraído por el camino fácil, aquel que seduce con muchas cosas, placeres, riquezas, gustos, y constantemente rechaza a aquel que le muestra a veces dificultad, como hablé de tener que negarnos, de tener que renunciar, de tener un sacrificio, por así decirlo, porque tenemos que sacrificarnos en cosas. Sin embargo, las cosas buenas, como digo, de la vida requieren un esfuerzo, un sacrificio, una renuncia, una dedicación, un camino no tan cómodo. El Señor Jesús lo dejó claro en su palabra, nos enseñó que hay otro camino, contrario a la creencia popular de muchas religiones que somos buenos y que todos los caminos conducen a Dios. Jesús nos deja claro que no es así y que solo hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino a través de mí. El Señor nos habló en Mateo de 2 puertas, de 2 caminos. Uno de ellos tiene una puerta ancha y un camino espacioso, el cual es fácil de transitar, y muchos son los que caminan por él, pero el otro posee una puerta estrecha y un camino angosto, difícil de transitar, y pocos son los que lo caminan. En el Evangelio según San Lucas encontramos un pasaje parecido donde Jesús motiva a sus discípulos a esforzarse por entrar por la puerta estrecha. En Lucas 13:23 le dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí dice esforzaos, esforzaos. Y significa que no es fácil, significa renunciar, significa sacrificio, significa abandonar, significa muchas cosas de las que hemos hablado. Por eso es importante entender que hay un camino que a nosotros nos parece correcto, pero que si no está Dios en él, solo traerá muerte y dolor. Ahora la bendición, la buena noticia es que hay otro camino, no ese es el único camino. Muchos lo desprecian, a muchos se les predica y no quieren. Yo estoy bien, así me ha ido bien en mi vida, he conseguido. Bueno, la Biblia me enseña que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Que de qué sirve hacer tantas riquezas en la tierra y no hacer tesoros en los cielos, donde no se puede dañar, donde no se puede corromper, donde no se puede destruir. Así que hay otro camino. Tal vez has escuchado de este camino y no quieres porque tal vez crees que esto es religión. O tal vez has escuchado y sí quieres, pero no has tomado decisiones que sabes que tienes que tomar y que implican andar por el camino de Dios. Sabemos que cuando tomamos estas decisiones estamos diciendo estoy por el camino de Dios, porque sabemos que muchas veces duelen, muchas veces no gustan, pero no significa que no nos sirvan y no nos bendigan. Cualquiera de los 2 caminos traen un resultado para nuestra eternidad, tanto nuestro propio camino para muerte eterna como el camino de Dios para vida eterna. Por eso hoy nos quedamos con lo más importante, y es que hay otro camino. Ahora la pregunta es si queremos continuar viviendo en el nuestro o queremos pasarnos al otro lado, al otro camino, el que sí nos promete bendición y el que sí nos promete que todas las cosas serán diferentes. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias una vez más. Gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos otro camino, por mostrarnos a tu Hijo, Padre, a Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo que era el único mediador entre Dios y nosotros los hombres, Jesucristo. Por eso gracias por marcarnos la ruta, por mostrarnos el camino, por enseñarnos cómo podemos llegar al trono de la gracia, por mostrarnos que sí, no gusta a veces, porque estamos acostumbrados tal vez a Egipto, pero caminar hacia la tierra prometida, creyendo en algo que no hemos visto, no es fácil y no gusta, no es
satisfactorio, no es de placer, no es de anhelar, no es de soñar, no es de deleitarnos. Pero realmente el Señor dice que sin fe es imposible agradarle. Así que es mejor creer que el otro camino es mejor y que cuando lleguemos al final de él podremos ver las bendiciones grandes que Dios tiene para nosotros. Es nuestra elección entre la bendición y entre la maldición. Dios nunca puso la maldición, pero el hombre la conoció y Dios mostró que había otro camino que es mejor. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo y gracias por tu enseñanza. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.